Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que están acompañándonos el día de hoy en este programa de Tómate tu tiempo y charlemos. Y también le damos la más cordial y calurosa bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en diferido, que nos acompañan de forma asincrónica, pero que siempre están pendientes de todo lo que trabajamos en nuestro espacio de Tómate tu tiempo y charlemos. Es para nosotros un honor nuevamente estar aquí con estas maravillosas invitadas. Arlene, buenas noches, bienvenida. Andrea, muchas gracias por compartir con nosotros nuevamente este espacio. Y bueno, vamos a trabajar hoy fuertemente, haciendo mucha reflexión en un tema que es muy, muy importante y que en estos momentos en que estos países nuestros latinoamericanos están en procesos de cambio de presidentes y buscando también una forma de modificar sus economías. Estamos viendo que Argentina tiene que modificar la forma en que ha venido trabajando y parece que hay algunos proyectos para el próximo año. Chile está con nuevo presidente. En Ecuador estamos en un momento un poco convulsionado, pero, pero sabemos que nosotros como personas que trabajamos dentro de la organización tenemos que redefinirnos y, como era el título de hoy, reinventar nuestras organizaciones para poder apoyar a que nuestros países salgan adelante. Y bueno, Colombia el próximo fin de semana tiene elección de presidente y deseamos que sea lo mejor para todo el pueblo colombiano y que sea lo mejor para Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de este tema de la reinvención en las organizaciones y que, como mencionábamos, también tenemos que pensar en reinventarnos como personas y como países, ¿por qué no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con Arlene esta noche hablando un poquito de por qué es tan importante, por qué podríamos decir, Arlene, que es casi fundamental que las organizaciones se reinventen. Bienvenida, Arlene, buenas noches. Hola, buenas noches. Oh, perdona, perdí conexión. Tranquila, te escuchamos. Bueno, yo creo que para iniciar esta conversación yo traería aquí una reflexión sobre cómo ha cambiado el entorno en el cual hoy día nosotros nos movemos, en el entorno en que vivimos. Por ejemplo, hace 30 años atrás, o quizás 20 años atrás, no teníamos internet. Y cuando vino Internet, Internet invadió nuestras oficinas y nuestras casas, nuestra forma de trabajar ya comenzó a cambiar. Quizás Internet al principio, en los años fines de los 90, uno consultaba cosas, lo usaba como una gran enciclopedia. Pero la entrada de la web 2.0 lo que hizo fue que Internet nos ofreciera el interactuar entre nosotros. Y eso es un cambio radical porque tenemos a disposición el poder hablar con cualquier persona en el mundo, con cualquier líder, con cualquier persona que tenga intereses comunes a nosotros. Entonces yo creo que ese cambio, ese es uno de los cambios que nos obliga a pensar y a entender que no vamos a relacionarnos de la misma manera en el trabajo como lo hacíamos antes. Y que el conocimiento hoy día probablemente está en la web y no necesitamos tantas habilidades cognitivas como antes, y que las habilidades de la organización producto de la erupción de la web son otras. Arlene, Después, otro elemento importante es el hecho de que nuestro entorno, como tú decías al inicio, está muy alterado, es muy, ¿cómo se llama? Muy buca, como decían, ¿cierto? Es volátil, no sabemos qué presidente vas a tener en una semana más, ¿cierto? Hay mucha incertidumbre. Nosotros también en Chile estamos viviendo un proceso complejo y sentimos mucha incertidumbre. Todo el mundo habla del proceso que estamos viviendo, a algunos les gusta, otros están más insatisfechos, otros más expectantes. Incertidumbre, ¿cierto? También es más complejo. Hoy día
cuando tú piensas en los trabajos del futuro, ya no son los mismos trabajos que tuvimos nosotros. La forma de trabajar, las herramientas que tenemos son totalmente distintas, ¿cierto? Y el mundo también tiende a ser más ambiguo. Entonces eso también hace que tenemos que reinventar nuestra forma de trabajar y el trabajo como es. Un tercer elemento está relacionado con, ¿cierto?, los nativos digitales. Hoy día estas generaciones que existen en el mundo del trabajo, generaciones como la mía, la tuya, son distintas a las generaciones millennial o a esta última generación que se está formando ahora. Entonces yo no creo que a un millennial le guste trabajar como yo trabajo. Probablemente tiene otros intereses y otros valores y los va a poner en su prioridad cuando busque un trabajo en una organización. Entonces los incentivos probablemente para ese millennial van a ser otros. Ahí la Andrea tiene mucho de qué contarnos con su experiencia como gerente de recursos humanos durante un periodo tan largo donde debe haber visto muchos cambios, ¿cierto? Y lo otro también interesante es que las organizaciones sociales hoy día cumplen un rol distinto a las organizaciones, porque antes las organizaciones sociales eran algo como lejano, la organización social tenía que ver más con un interés personal o con una ayuda que hoy día uno hacía para un tema que a uno le interesaba. Pero hoy día la gente se junta utilizando las redes sociales para hablar de temas que le interesan y organiza y tiene poder utilizando estas redes sociales para hacer cambios en el entorno en que vive. Y eso para nosotros probablemente era mucho más difícil que antes. Hoy día la web te facilita mucho eso. Entonces ese entorno es distinto al de hace 20 o 30 años atrás. Ese entorno ha cambiado muchísimo, como tú mencionabas. Definitivamente, el entorno hace 30 años era diferente al de hace 20, pero también era diferente al de hace 2, ¿cierto? Bueno, sí. Muy Si bien es volátil, muy cierto, volátil todo. si bien es cierto, la tecnología ha venido en los últimos 5 años de una forma bien, bien importante, pero los últimos 2 nos obligó a los que querían y a los que no queríamos tanto entrar en este mundo. Simplemente nos lanzaron y es o te defiendes porque no había otra opción. Sí. Tú mencionaste hace un rato algo importante que yo quiero que reflexionemos, y es que no son tan importantes las habilidades cognitivas. Y yo creo que sí son muy importantes las habilidades cognitivas. Lo que ya no es tan importante es la memoria y el conocimiento, ¿cierto? El acumular conocimiento es lo que no es tan importante, pero sí tenemos que desarrollar una habilidad cognitiva muy importante, y es la capacidad de discernir toda esta cantidad multitudinaria de información que estamos recibiendo, ¿cierto? Y cómo nosotros tenemos que tomar o abstraer realmente de cosas muy importantes. Cuando yo trabajaba en la universidad hace 15 años, bueno, trabajábamos y veíamos un autor y 1, 2 o 3 libros, ¿cierto? Ahora puedes trabajar 25 autores, 25 libros sin la necesidad de que la gente lo adquiera, ¿sí? Sí, sin la necesidad de que la gente lo tenga. Sí. Sí, entonces... Sí, tienes razón, que en el fondo no es que uno tiene que tener habilidades para gestionar el conocimiento que son distintas a las de antes. Quizás eso es más correcto, expresarse de esa forma es más correcto. Sí, porque, claro, no necesitas aprenderte de memoria los 20 autores, probablemente te recuerdas de aquellos más importantes y buscas los otros y en el fondo resumes y comparas con tablas o con herramientas de Mind, herramientas estas modernas para organizar la información, pero claro, es distinta la habilidad cognitiva, no es la memoria la que no tienes que ocupar tanto. Sí, es buen punto. Y son cosas muy importantes, pero que las mismas habilidades tenemos que irlas transformando y adaptando, porque la situación es diferente, ¿cierto? Si yo me pongo a reflexionar sobre un solo autor ya no tiene sentido. Y si les pregunto a mis estudiantes de memoria lo que decía un autor, tampoco. Ahora más bien es ese poder de reflexión
pero creo que hay algo que estamos dejando de lado y que es muy importante, y es que tenemos mucha información, podemos abstraer ciertas cosas, pero nos estamos quedando cortos en llevarla a la acción. Y ahí creo que es muy importante, entre todo ese mar de cosas y que nos abruma y que nos lleva un montón de tiempo y que además tenemos reuniones de trabajo todo el día, 6 horas, 8 horas, donde terminamos agotados, donde, como yo les digo a mis hijos, la única neurona que tengo ya dijo auxilio. Sí, por favor, ya no quiero más. Pero es, ¿qué hacemos con todo esto? Y creo que qué hacer con todo esto y cómo generar acción es lo que va a ser muy importante para nosotros en este momento de cómo reinventamos las organizaciones, porque la mayoría de cosas las tenemos a la mano. Las tenemos a la mano y tenemos que ver es cómo accionamos. Otra cosa que tú me dijiste, que tú mencionaste ahorita con lo que está pasando en Chile y con lo que nos está pasando en términos generales a todos, y ahorita el tema del teletrabajo y el regresar y el retornar a la presencialidad. Justo el día de hoy, hace un par de horas, yo estoy en varios grupos de recursos humanos de unos 8 o 9 países de Latinoamérica. Y hoy me llamó mucho la atención un comentario de una persona chilena que quiero mencionar además, que es la excepción y no la regla por el tipo de comentario, pero es para que lo analicemos más bien. Dijo, me extraña un chico, me extraña que ahora en las entrevistas todo el mundo me pregunta si puede hacer teletrabajo. Dejen de ser perezosos, muevan sus pies y acérquese, salgan a trabajar como lo hacemos todas las personas normales. A ver, entonces, me llamó mucho la atención que publiques eso en un grupo de recursos humanos. Y dice, bueno, wow, ¿qué tipo de empresa, en qué tipo de persona y en qué tipo de empresa estamos trabajando? Entonces, ver cómo definitivamente no somos perezosos y vemos que los que trabajamos desde casa, a veces trabajamos 12, 14 horas y hay momentos y definitivamente y que no está bien tampoco, pero además el desgaste de trabajo virtual es mucho más que el desgaste de trabajo presencial, ¿cierto? Hay algunos estudios ya interesantes que quiero que toquemos en algún rato también en el programa, como definitivamente el desgaste es muchísimo mayor. Una hora de reunión virtual son como 2 o 3 horas en presencial. 2 horas de capacitación virtual son 4 horas de capacitación presencial, o sea, porque tienes que tener más atención y bueno, otras cosas. Entonces, ¿cómo con todas estas cosas que están involucrando a la gente dentro de las organizaciones, cómo pensar en redefinir las organizaciones? Andrea, bienvenida. Súper, gracias Marta, gracias Arlene. Mira, yo las estaba escuchando y pensando también en aportar desde un punto de vista que complementa la conversación. Nosotros hablamos de cómo se tienen que reinventar las organizaciones y hablamos como si fuera posible que eso ocurriera sin que pasara por reinventarnos nosotros, porque somos nosotros, las personas, los que estamos en el proceso de reinvención. Realmente no ha pasado nada más ni nada menos que estamos tomando conciencia de todo lo que tenemos que cambiar, o de todo lo que estamos cambiando, porque estamos también en el proceso del cambio. Entonces, cuando las escuchaba, se nos fue Andrea. Se nos congeló, Bueno, Andrea. Sí. se nos congeló Andrea. Bueno, mientras la tecnología, mientras la tecnología nos hace el favor de apoyar en el comentario de Andrea, queremos ver un poco que justamente Andrea nos mencionaba algo muy importante. Volví, regresé. Pero como esto es parte bueno, lamentablemente dice acá su conexión a internet es inestable, estas son cosas de las que nos tenemos que acostumbrar, este es un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo es este movimiento en el que estamos, nada que hacer. Claro, Bueno, y la cotidianidad. Exacto, ya es cotidiano. Entonces, si el cambio y lo inestable es lo que más hemos aprendido a resolver, imagínense la primera reunión que te tocó online y se te cortó la internet y estabas en un momento importante de la reunión. ¡Oh! Y estaba ahí todo el mundo trabajando contigo. ¿Qué pasó la primera vez? Fue un desastre. Hoy día nos pasa cotidianamente y nos podemos reír un poco y ya, entró un poco de oxígeno a la reunión y seguimos adelante. No pasa nada. Entonces,
aprendemos en este movimiento que nos cambia los planes constantemente. Entonces yo quería invitarlas a dos conceptos que me gustaría que reflexionáramos y cruzáramos la conversación a propósito de reinventar las organizaciones y por lo tanto nosotros mismos. Y el primero es la confianza. El tema de la confianza es súper clave, porque fíjate que lo que hablabas recién, Marta, del tipo de trabajo, si el trabajo es híbrido o es presencial, en el fondo de esa inquietud o objeción hay un tema de confianza. Total. Porque ¿qué es lo que está haciendo Marta cuando está en su casa todo el día? ¿Está realmente dedicando toda su mente y sus recursos al objetivo de la compañía que le está pagando el salario? Entonces hay un concepto de confianza que es de la administración antigua, de la administración que definitivamente ya pasó de moda, de la administración que cuando tú te equivocabas te castigaban, te golpeaban en las manos quizás con una reglita, o te mandaban no sé, afuera, al patio o a otro lugar. Entonces, la confianza es un concepto que hoy día está muy presente en cómo nosotros nos vamos a plantear frente a todo este movimiento de incertidumbre, variabilidad y cambios permanentes. Entonces, confianza implica confianza en el otro, pero implica confianza en ti mismo. Y ahí cómo nos conectamos, en qué confío en mí misma, en qué confía Marta, en qué confía Arlene, de ustedes como personas y de nosotras como las tres. Confianza. Y el otro concepto que les quería traer para que lo conversáramos es el tema del tiempo. Tú también hablaste, Marta, de esto que vamos a estar 12, 14 horas trabajando online, ¿cierto? Y antes podía estar la persona cuando iba a trabajo presencial, por ejemplo, en Santiago, donde vivimos nosotros con Arlene, las distancias entre donde uno vive y donde uno trabaja puede ser muy, muy, muy largo. Yo estuve en un empleo que me demoraba casi 3 horas en el día, 1 hora y media para llegar, 1 hora y media para regresar. Entonces yo me reía de esto, yo misma me hacía una broma, decía, viajé tan lejos como para llegar a la playa y no veo el mar. Entonces era una locura, porque imagínate, viajaba como ir a la playa y no veía el mar. De todos los días que viajaba esta cantidad de tiempo. Entonces, el tiempo y la confianza. Entonces, si hoy día estamos en este proceso, pensando en cómo nosotros tenemos la oportunidad de ver en qué nos podemos asir, que sería la confianza, y cómo poder utilizar el recurso del tiempo como un recurso de aprendizaje, pero no ser nosotros víctimas del tiempo. ¿Cuál es la relación que tenemos con el tiempo? Por ejemplo. Creo que es absolutamente importante reflexionar sobre estos dos temas que nos has mencionado, Andrea. Y, y definitivamente el tema de confianza es fundamental y ver cómo este comentario lo dije de una persona de Chile, pero aquí también se ve todo el tiempo, no con esas palabras, pero sí es, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿estás conectado? Conéctate para verte si estás, mándame una foto para ver si ya te pusiste a trabajar. ¿Sí? Entonces, todo eso es ese perder, esa confianza me lleva a otro aspecto muy importante y es el miedo o el terror que tenemos de perder el control. De Sí. perder el control de todos. O sea, ¿y qué hago ahora? Hijo, ¿dónde estás? Mándame ubicación en tiempo real, mándame esto, cómo te mueves, porque es control. No sé cómo hacían las mamás de antes, le decían a uno, Dios te bendiga y regresa en 2 días, y uno regresaba, ¿cierto? Exacto. Ahora es ubicación en tiempo real, en 2 minutos tenías que estar acá y no has llegado, o sea, hace 3 minutos ya, ¿sí? Y entonces la relacionamos con la otra que mencionabas, que es el tiempo, y creo que el tiempo es un recurso maravilloso, pero también es un aliado fundamentalmente estratégico, pero nos estamos dejando ahorcar del tiempo. Cierto. Entonces, Totalmente. Arlene, no sé si vas a comentar algo. No, estaba pensando en que todo esto de la tecnología, como que te obliga, la tecnología está al servicio para que nosotros seamos más productivos, más felices, pero como que tenemos la mala idea de pensar que porque tenemos más ocupada la agenda a veces somos más productivos.
Entonces creo y hay que países que ya nos están diciendo lo contrario, ya están migrando a jornadas de 4 días laborales. Y nosotros pensando en que, en que vente a trabajar, no importa que te demores 2 o 3 horas sin llegar a tu trabajo. entonces acá también hay un concepto que yo le agregaría al de la Andrea. Está la confianza, está el tiempo, pero también está la autorreflexión sobre cómo vamos a ocupar nuestro tiempo para ser productivos y no sentirnos sobrepasados en el fondo. Entonces hay una autoevaluación con respecto a lo que nosotros queremos hacer con nuestro tiempo. Sí. Que quizás se parece a lo que estaban hablando ustedes primero, porque decías estas habilidades cognitivas de las que estaban conversando primero. En el fondo estamos haciendo como una combinación entre las tres. Entonces, entre la confianza, el tiempo y esa autorreflexión o esa gestión del conocimiento, porque ya no sirve aprender como antes, como tú decías. Está todo disponible, la información está disponible, podemos tener más acceso que nunca a la información que ya está escrita, a los mejores pensadores en la ciencia que se nos ocurra, en la modernidad máxima del último descubrimiento, pero ¿cuál es el propósito de eso si es que no lo interiorizamos? Y el uso de la tecnología viene a sumar como una herramienta para hacer todo esto posible, pero al servicio de las personas. Entonces, cuando hablamos, vuelvo al reinventar las organizaciones, Marta, que la llamada tiene que ver con, definitivamente, si cuando ustedes lean un libro, que es un libro que nosotros les recomendamos y que la otra vez les comentamos que es este, que es el libro que se llama Reinventar las organizaciones, de Frédéric Laloux, que lo pueden buscar. Es un libro que plantea justamente cómo las organizaciones se reinventan, pero es a través de las personas. No es otra fórmula, no es un modelo conceptual abstracto que pasa por algún teórico que definió alguna cosa difícil de comprender, sino que definitivamente de lo que habla de cosas sumamente humanas, como la confianza, como la autogestión, como el tema de la retroalimentación, no como ese proceso que veíamos en recursos humanos, Marta, que es una vez al año, que nadie lo quiere hacer y que todo el mundo lo hace más o menos mal, o muy, muy, muy mal. Ese proceso de retroalimentación que en toda nuestra compañía ha ocurrido. No, esta es una retroalimentación constante que tiene que ver con apreciar lo que estás haciendo bien y de ser oportuno cuando uno lo está haciendo todo bien. O sea, qué pena que uno tenga que esperar un año para que le digan, ¿sabes qué? No hiciste tan bien tal cosa. Cuando si me lo hubiese dicho en el momento oportuno, quizás hubiese caído en la cuenta y lo podría haber resuelto. Sí, Entonces, de nuevo, justamente Andrea ya iba a mencionar a Frédéric Laloux con su libro de inventar las organizaciones para entrar un poco ahí sí. y ver cómo a veces buscamos lo más complejo, lo más difícil, y en las organizaciones mientras más Spanglish hablemos, entonces así nadie entienda, es mucho más interesante y somos más intelectuales y somos más productivos y somos no sé qué otra cosa más, ¿cierto? Pero entonces tratamos de complejizar todo y pasamos de complejizar a complicarle la vida a la gente dentro de las organizaciones, cuando definitivamente lo que nos dice Frédéric Laloux es todo lo contrario, es trabajemos un poco en la simplicidad y en esas cosas simples de la cotidianidad. No tenemos que traer a la señora que habla alienígena para que nos dé una charla dentro de la organización para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Sino es hacer, volvemos otra vez al tema tiempo, y es dejemos de correr aceleradamente. Justo hablábamos con Arlene de tantas cosas que tengo que hacer y que tengo que hacer y que yo me impongo en agenda, ¿cierto? Porque finalmente yo me impongo la agenda. No importa si trabaje o no, no es que la empresa me impone. Yo podría decir, alto, la empresa me pone porque yo no digo no, yo digo bueno. Entonces, todas esas agendas que nos imponemos como para estar tan ocupados, que definitivamente nos lleva a tanto nivel de ocupación, nos lleva a ser menos productivos, pero es como empezamos a decir, paremos y tomemos aire. Es básicamente lo que hace tantos años, tantas décadas ya, nos decían, es para y afila el hacha, pero si no paras y afilas tu hacha,
sigues cortando como loco y no No, sabes qué claro. vas a obtener. Entonces es eso, es volver un poco a estas cosas simples y que sí me gustaría entonces que ahora empecemos a trabajar, Ujú. a ver cuántos conceptos alcanzamos en esta media hora que nos queda, de aquellos conceptos que nos menciona Frédéric Laloux, para que empecemos a reflexionar cómo cambiando desde las personas es la única forma que vamos a reinventar las organizaciones. Sí, te comparto uno de los temas que son centrales, que tiene que ver con Frédéric Laloux, dentro de todo lo que plantea una investigación y que aquí hay un estudio de varias compañías y hay ejemplos de organizaciones que están reinventadas, que están realmente en un paradigma nuevo, que es súper interesante, pero se puede también hacer como un extracto de algunas ideas que son interesantes para esta conversación, como por ejemplo, cuando tú te imaginas una organización de estas, de las que él comenta, son organizaciones donde todas las personas se sienten súper involucradas en lo que sucede. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, bueno, ¿y eso quiere decir que cuando tomemos las decisiones vamos a tener que preguntarle a las 200 personas qué opinan acerca de algo, porque si no, no se va a sentir involucrado y por lo tanto no vamos a poder hacer tal o cual cosa? Que es como lo que surge, porque el paradigma antiguo dice, ah, entonces tengo que participar a todos, tengo que preguntarle a las 200 personas, porque esa es la forma antigua que tenemos de pensar. Y entonces rápidamente viene la respuesta y dice, no, no se trata de eso, se trata de que tú vas a tener personas que pueden tomar decisiones respecto a los temas que les amerita. Entonces, por ejemplo, ok, entonces la gente de finanzas toma decisiones acerca de la finanza, las personas de recursos humanos toman decisiones respecto a los temas de recursos humanos. Sin embargo, tú dirías, entonces es lo mismo de antes. No, no es lo mismo de antes. ¿Y por qué no? Porque las personas, por ejemplo, del área de finanzas o de ventas, toman las decisiones que les acota a su quehacer, pero cuando ellos van a tomar la decisión, tienen que hacer un análisis y decir, esta decisión que voy a tomar, ¿cómo va a impactar a los otros? Y no solo preguntarse cómo le impacta a los otros de la organización, sino que también, por ejemplo, a los clientes de esa organización o a los proveedores de esa organización. ¿Cómo les impacta? Y no solo que se lo pregunte, efectivamente les interesa conocer la respuesta. Esa es la Andrea, distinta manera de tomar las decisiones. Viene a colación el tema súper importante que tampoco es nuevo, que tampoco está salido del horno 2022, No. es el tema de ten en cuenta a todos tus stakeholders. O sea, Sí. trabaja con todos tus grupos de interés porque todos te van a afectar o todos te afectan de una u otra forma y que tú estás afectando a un grupo, a unos grupos de una forma cotidiana. Justo Sí. estábamos hablando antes de iniciar el programa de un proyecto interesante en el que está trabajando Arlene y que me gustaría que nos pudieras ejemplificar un poco relacionando con este tema, Arlene, de esa cotidianidad que estamos viendo en ese proyecto tan lindo. Este es un proyecto de desarrollo de software donde se ve, se trabaja con una metodología que es la metodología ágil, y si pienso en el punto que estamos hablando de que la toma de decisiones es mucho más colaborativa o más inclusiva en términos Sí. de preocuparse de dado un problema que le pasa a los otros, yo diría que esta metodología implica mucho, es muy rápido, todo pasa muy rápido. Entonces, como todo pasa muy rápido, constantemente se tienen reuniones. Tenemos reuniones, por ejemplo, de lo que ha hecho cada uno. Mire, yo estoy trabajando en el tema ABCD y tengo tales problemas. Ya, y el otro presenta, yo estoy trabajando en tal tema y me encontré con el mismo problema. Y todas las decisiones, da un poco lo rápido que es todo, no puedes dejar tiempo para tomar decisiones de una semana a otra, porque eso ya implica que la brecha para lograr el objetivo que se tiene empieza a crecer. Entonces la metodología te obliga a que este concepto de tomar decisiones conjuntamente y conjuntamente entre las personas que están asociadas a esa problemática, porque si a otro no le afecta el problema, no tiene por qué participar. Hace que sea mucho más
más rápido, más preocupado del otro, Sí. el tipo de decisiones que uno va tomando. Y llevándolo a la práctica hoy día, Len, imagínate ¿Mm? que a veces hemos estado en reuniones donde podrían haber habido 10 personas, 12 personas, y de repente tú te preguntabas y decías, ¿y tendría que haber estado esa persona ahí? Probablemente en la mitad debería haber estado, la otra mitad no. Quizás no, ¿te fijas? Entonces, estamos hablando de cosas que sabemos, pero parece que ahora necesitamos estar más conscientes porque tenemos que hacerlas. Como tú decías, Marta, lo de los stakeholders es una cosa súper antigua, súper conocida, pero el punto es decir, ¿pero realmente los tengo involucrados al momento de tomar decisiones? ¿De verdad que me importa? Claro, porque ¿Me en esto, importó? claro, en este tipo de equipos tú no necesitas que esté el jefe para tomar decisiones, porque el jefe confía en que tú, dado que tienes el conocimiento técnico y que eres la o las dos, tres o personas que están relacionadas con esa temática, van a tomar la mejor decisión para todo el equipo. Y la van a Y, tomar, la van a informar y se resolvió el problema. y definitivamente volvemos a lo que hablaba Andrea al principio, o sea, el tema de la confianza es fundamental y es aquel que te permite avanzar, ¿cierto? Porque si no, imagínense, bueno, la metodología ágil tiene unas cosas súper interesantes. He visto empresas que fracasan tratando de implementar porque no es decir, bueno, entonces somos una empresa muy tradicional, pero metamos esto porque todo el mundo funciona. Es como cuando todo el mundo en los años 80 quiso funcionar con la calidad total y con los círculos de calidad, y después todo el mundo decía que era un fracaso, porque no es así. Pero vemos cómo todo esto nos está llevando a, uno, es el desarrollo de esas capacidades cognitivas de reflexionar y discernir rápidamente. Lo que tú decías, Andrea, el tema de la confianza, o sea, yo no puedo esperar 3 meses a que venga mi jefe y decida si le parece o no le parece las 50 problemas que estamos analizando aquí, sino que hay que solucionar. Viene el otro muy importante, que es el tema de la retroalimentación. Y es lo que tú dices, o sea, yo de la semana anterior a esta semana he encontrado estos problemas, ¿sí? Y estos problemas es por el área A, B, C, que no me están funcionando. Listo, solucionemos y sigamos. Entonces ya no tengo que esperar a enero del próximo año para decirle, no sé, es que Andrea, es que si hubiera funcionado el proyecto hubiera salido adelante. Exacto. Pero como no funcionaste, pero Entonces, no como nadie me dijo que no funcionaba. Claro. Y ya pasó ¿Cierto? un año. Ya pasó un año y el proyecto se cerró probablemente. Exacto. Y muchas cosas que pasaban así, porque entonces volvemos a trabajar en estas cosas y, por ejemplo, mucho de, bueno, metodología ágil no la vamos a simplificar en este momento, pero vamos a tomar un par de cositas solo para poder ejemplificar nuestra charla del día de hoy. Es como estas de reflexión, análisis y toma de decisiones. Estamos trabajando en reflexión que no nos hemos inventado. Esto viene hace cuánto. Análisis que no salió del horno esta mañana. Y toma decisiones que tampoco, es simplemente lo que yo decía al principio, y es cómo llevar a la acción todas este cúmulo de cosas que hemos traído o que hemos almacenado o que hemos podido obtener durante, no sé, digamos las últimas 3 décadas, para no irnos tan atrás, ¿cierto? Entonces, hemos desarrollado un montón de cosas, hemos entendido un montón de cosas. Ahora es el momento de llevarla a la acción. Y la reinvención de las organizaciones se basa en un altísimo porcentaje en llevar a la acción todas estas cosas que estamos viendo, que no es tampoco gran novedad, ¿cierto? Pero sí es un poquito entender el por qué y el para qué de todo esto. Es como quizás podríamos estar un poco más tranquilos. Fíjate que cuando vemos este movimiento y esta incertidumbre, todo lo que hemos conversado, que es como la música ambiente en la que estamos, Sí, quizás podríamos estar un poco más contentos todos, más tranquilos, porque podríamos decir, mira, ¿qué tal si hiciéramos un listado de todo lo que sabemos hacer o lo que creemos que se hacen las cosas de cierto modo, y ahora las miramos de nuevo, pero las miramos en este contexto, pero no para sentir miedo, sino que para decir, mira, ¿sabes qué? Hemos aprendido, por lo tanto, vamos a seguir mejorando. Y es como recuperar la calma. Yo te diría que este ambiente, este entorno de tanto movimiento y desorden alrededor,
puede confundirnos, y yo creo que la clave está en volver a, como tú dijiste, es como hacer una pausa, y de nuevo volvemos al tiempo. Si somos víctimas del tiempo, el tiempo corre y es una locura y ya estamos estamos en la mitad del año 2022, por si no se han dado cuenta. Algo la mitad del año. Entonces, como decir, ¿pero qué pasó? ¿Cómo no me avisaron? Bueno, entonces podemos estar a merced del tiempo o podríamos pensar en que podemos nosotros administrar el tiempo. Es decir, hacer una pausa y decir, ok, perfecto. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo y qué hemos aprendido de este proceso? ¿Qué podríamos hacer mejor? ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Qué vamos a seguir haciendo porque nos gusta hacerlo así? ¿Y qué es lo que no nos ha gustado nunca y por lo tanto sería bueno empezar a cambiar? Entonces es como mirar hacia atrás, pero no como lo que me va a predecir el futuro, sino que mirar hacia atrás y en el momento presente definir qué es lo que yo quiero que sea mi constante hoy día, porque lo único que tengo es el constante ahora. Por lo tanto, digo, ahora, ¿qué nos hace bien, es beneficioso para este equipo de trabajo? Esto. Entonces, defino lo que viene para adelante. Y si no era bueno, no era práctico, no era útil, bueno, en este mismo momento puedo decir, mira, tenemos que cambiarlo. Entonces, mi mensaje o mi reflexión en esto, Marta Arlene, es como, no todo lo que hemos aprendido es inútil. Creo que hay cosas que sí sabemos hacer, que las podemos mantener, y hay otras que las sabemos hacer, pero quizás no le hemos dado todo el espacio o no le hemos dado toda la luz, toda la atención para que esas cosas se mantengan en el día de hoy día. Como por ejemplo hablar de temas de confianza, de cómo llevo el tiempo, de cómo tomo las decisiones, de cómo uso, por ejemplo, en la organización el tema del empoderamiento, que es otra palabra que conocemos tanto de los recursos humanos, ¿te acuerdas? ¿Para qué decirles el liderazgo, el talento, los millennials, la gente senior en el empleo, la diversidad, la inclusión, todos esos temas que conocemos, la evaluación de desempeño, la formulación de metas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos tomar todo lo que sabemos de recursos humanos y de organizaciones y mirarlo con un ojo apreciativo y también pudiendo ver qué tenemos que hacer distinto. Y que quizás es recuperar cosas que son antiguas, quizás no todo es tan, como tú decías, sacado de la máquina alienígena donde nos van a decir una cosa compleja. Quizás es más sencillo. Entonces yo creo que recuperar la calma, yo te diría que mi mensaje tiene que ver con eso. Yo creo que temas como los valores, los principios, la relación entre las personas, el sentido que tiene el trabajo, son cosas súper antiguas y que todavía son valiosas. Por lo menos para varios de nosotros. Y en ese sentido, pensar en organizaciones que combinen estas maneras de ver las cosas. Gente joven y gente más mayor en las organizaciones, jornadas más cortas, jornadas más largas para los que les gusta trabajar más. ¿Por qué no? Flexible, distinto. Otra reflexión que yo traería a la mesa es que en el fondo, dado la forma en que está conectado el mundo, hoy día es interesante ver cómo las organizaciones pueden trabajar en forma integrando personas de todas partes del mundo con todos los conocimientos del mundo. O sea, hoy día cuando tú busques talentos, no necesariamente los vas a buscar localmente. Sí. Puede ser que tu talento o tu QA no está en Chile, está en Venezuela. Totalmente. Y trabaja perfectamente y es como una anilla al dedo, siendo que no es presencial, no va a llegar a nunca ser presencial. Sí. Entonces, esta capacidad que tenemos hoy día de conectarnos hace que puedas contar con que tu oferta laboral está en todas partes del mundo. Es súper amplio. Y por lo tanto, para uno emplearse, como para también si estás dentro de una organización para ir a buscar los talentos que tu equipo necesita. Entonces, estamos frente a un mundo enorme de posibilidades. Yo creo que eso es... Pero la idea es no perderse la fiesta, porque si estamos ahí a merced del tiempo, vamos a estar así, pasándolo mal. No, hay que entender que el tiempo está, digamos, a nuestra disposición y tenemos que tomarlo. Planificar, estudiar, conversar, descansar también, no solo trabajar. Bueno, hemos visto cómo el reinventarse dentro de las organizaciones no es algo muy complejo, pero tampoco es algo muy sencillo, ¿cierto? No podemos decir,
no, pero sí ha sido tan fácil, entonces ya mañana cambio dos que tres cosas y todo, y estuvo la reinvención, ¿cierto? Vemos cómo todo este entorno VUCA del que nos hablaba Arlene, si bien es cierto, nos ha roto muchos paradigmas y nos ha construido otros, que yo he logrado entender que no son buenos ni malos los paradigmas, simplemente te sirven o no te sirven, porque nosotros vamos como Tarzán, de un paradigma a otro, no es que nos quedamos en el aire sin ningún paradigma, ¿cierto? Son nuevos paradigmas que te van a permitir finalmente adaptarte a un entorno en donde tienes que salir adelante, tienes que accionar y no puedes quedarte paralizado, esperando a ver si el viento te lleva más hacia un lado o hacia el otro. Tienes que tomar acción, tienes que tomar decisión. Lo importante es generar un nuevo movimiento. Aquí creo, en lo que voy a decir, creo que mucha gente me va a caer muy duro. Bueno, espero que lo hagan y que no estén de acuerdo conmigo. Ese paradigma de que pedalea, pedalea, porque si paras te caes, yo creo que es una de las cosas que nos ha llevado pedaleando hacia el suicidio. Y yo creo que uno tiene que parar y hacer pares importantes cada determinado tiempo. Y creo que tenemos que romper ese loco paradigma de que no puedo parar, porque la vida es como una bicicleta, que si paras te caes. ¿Y cuántas veces nos caímos en bicicleta? Cientos. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Nos morimos? No, nos paramos, nos sacudimos y nos dimos cuenta que por ahí no se coge, sino que toca ir por otro lado, o que tenemos que renovar nuestras habilidades. Entonces, nadie dijo que no se podía frenar, porque el que se frena se cae. No, pues que está bien que te caigas también. Entonces, Cierto. creo que debemos perder el miedo a parar, Sí, perder el miedo a reflexionar, y que el parar y el reflexionar no es pérdida de tiempo, es recargar energías, es entender qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien, y qué necesitas de aquí en adelante. Porque, como tú decías, yo puedo encontrar mis talentos en cualquier parte del mundo, pero sí, no puedo encontrar si no sé qué busco. sí. Entonces yo necesito saber para mi equipo qué necesito y luego empezar a buscar y entender que esto es lo más hermoso del mundo, que para un proyecto estamos dos desde Chile, uno desde Ecuador, y hace un mes o 2 meses estábamos desde República Dominicana y Guatemala y Ecuador, y mañana desde Colombia, Argentina y qué sé yo. Entonces, qué cosa tan interesante que podamos entender eso, pero yo puedo salir a buscar lo que necesito para mi equipo, pero necesito saber qué busco. Y ahí Sí. creo que para ir cerrando un poco, porque el tiempo, volvemos a hablar del tiempo, el A tiempo es propósito. corto, tenemos que aprovecharlo, pero para empezar a cerrar, Sí. y quiero decirle a las organizaciones, bueno, les hemos dicho muchas cosas, pero como para, sí, la economía se tiene que reactivar, todos nos tenemos que reactivar, pero ¿para qué nos reactivamos? O sea, ¿hacia dónde quiero ir para luego poder clarificar qué claro, sus objetivos? Trabajan porque, como un hámster, ¿no? Le dan vueltas porque si se para la ruedita, me botan nomás. Pero ¿para qué haces mover la rueda? Entonces, todavía a hoy las empresas no tienen claros sus objetivos, no saben para dónde van, no saben qué quieren. Entonces, yo creo que un paso muy importante es saber, en el momento de reinventarnos, es saber qué quiero. Totalmente. Sí, yo le Dale, dale, agregaría Arlene. yo agregaría al saber qué quieren y hacia dónde quieren ir, es que tienen que tener conciencia y tienen que reflexionar sobre su entorno y cómo ese entorno está cambiando. Por ejemplo, yo trabajo mucho con empresas mineras y uno de los trabajos cosas que he estado haciendo ahora último tienen que ver con economía circular. Y es interesante cómo las empresas, producto del cambio climático y de la necesidad de bajar los índices de los gases de efecto invernadero,
están haciendo cosas distintas. Por ejemplo, hace años atrás nosotros decíamos, hay una licitación, gana el que cumple el que cumple las especificaciones técnicas y el que es más barato. Se acabó, ¿cierto? Usted cumple, es el más barato, lo tiene. Pero hoy día las empresas dicen, no, ya no me interesa ese modelo. Me interesa que cumpla las especificaciones, pero si usted está en la región, va a tener más puntaje, porque me interesa el desarrollo local. Y además, si usted tiene incorporadas prácticas de economía circular en sus procesos que ayudan a reducir los gases de efecto invernadero, usted va a tener más puntaje. Entonces, hoy día, cumplir las especificaciones técnicas y ser el más barato no te interesa. O sea, ya no es suficiente. No. Entonces, incorporas, ese entorno está cambiando y estas tendencias hacen que las empresas que son proveedoras de las mineras tengan que cambiar e incorporar estas nuevas tendencias. Entonces, las empresas además tienen que saber qué está pasando en sus entornos de negocio, porque tienen que incorporar nuevos procesos, nuevas iniciativas para poder cumplir con esas tendencias que el mercado le exige. Entonces, como combinando las ideas de las tres, yo diría, con lo que tú dices, Marta, es como primero la organización, porque también el tema de tener los objetivos o el propósito tampoco es algo nuevo, y aún así sigue siendo un problema antiguo en tiempos actuales. Y Arlene nos agrega un valor que es súper bueno, y que yo creo que es muy, yo me siento muy optimista con lo que dice Arlene, porque cuando miramos a la organización dentro de este entorno que es mayor, y vamos a ir incorporando otros elementos que hacen que vamos a promover, por lo tanto, el cuidado del contexto donde estamos inmersos. Entonces, es una mirada hacia adelante, una mirada alrededor, y yo vuelvo a insistir, y a propósito del libro, hacia la mirada interior. Entonces, imagínate que el libro propone, por ejemplo, que cuando tú hagas un proceso de reclutamiento de personas, preguntes cosas como esta. ¿Cómo percibes la trayectoria de tu vida? ¿Cómo encajaría este trabajo con aquello que te sientes llamado a hacer y ser en el mundo? ¿Qué aspectos del propósito de la organización resuenan contigo? Implica entonces que tengo que saber cuál es. ¿Con qué talentos y dones particulares podrías contribuir al desarrollo de la organización? Que por lo tanto implica que la persona tiene que tener un cierto nivel de autoconocimiento. Entonces, interesante. Entonces, parece que estuviéramos hablando de lo mismo de hace años, pero no es exactamente lo mismo. Creo que hay cosas que debemos cambiar y en mucho está en los cómo, ¿no? Está en los cómo. Que tú decías, o sea, la selección sigues haciendo, pero tienes que cambiar el cómo lo estás haciendo. Pero para yo decirle a un candidato, si tú estás alineado con el propósito de mi organización, mi organización tiene que saber cuál es su propósito. Y muchas empresas no saben cuál es su propósito. Sí. Y dicen que mi propósito es mi misión, y mi misión no tiene nada que ver con mi propósito. Bueno, no tenga nada que ver, sí, pero no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito realmente de esta organización? Y como decía Arlene, claro, tengo que entender mi entorno, pero es de lo que estábamos hablando ahorita. Tengo que entender a mis grupos de interés, porque ¿qué te está exigiendo ahorita? Te está diciendo, oiga, entienda la comunidad a la que va a afectar. Grupo de interés absolutamente fundamental. Y si la empresa es de la comunidad, mejor, porque estoy aportando a la comunidad, ¿cierto? Tiene que ver cómo está afectando el medio ambiente. Por eso tiene que trabajar en economía circular. Entonces, afecto positivamente el medio ambiente, pero vuelva nuevamente a afectar positivamente a la comunidad con la economía circular, ¿cierto? Y es como definitivamente entiendo que yo no estoy solo en este mundo laboral y de negocios, sino que mi relación es absolutamente directa e importante con todas aquellas personas en las que estamos en esta rueda y en este círculo de trabajo. Entonces, uno es clarificar objetivos. Dos, de acuerdo con lo que dijo Arlene, es entender tu entorno, ¿cierto? Tres, es comprender hacia adentro tu organización. Es saber, es para un momento, entonces podríamos hacer un 4, es no le tengas miedo a parar y reflexionar, y entiende cómo está tu organización hacia adentro. Analízala, compréndela, entiéndela y ve con qué cuentas.
La gente Sí. dice, no, entonces tengo que votar a toda la gente. No, no puedo decir que tiene que votar a toda la gente. Solo entienda la gente y luego defina si tiene que votarla o no tiene que votarla. Pero usted no puede tomar decisiones si no sabe realmente con la gente que cuenta, con todos aquellos aspectos importantes que usted tiene dentro de la organización. Porque finalmente sería otro muy importante y es denles un poquito de confianza a la gente que trabaja con usted. Porque la gente dice, hay que hacer esto. El jefe dijo que no, pues no se hace. Si él dice que no, pues no. Entienda que usted debe confiar en su gente y que la gente debe confiar en usted. Sí, es mutuo, tal cual. Entonces, Arlene, me quedan unos pocos minutos para otro comentario de cierre. Otro comentario, estoy... Otro comentario, vamos a hacer la campaña de la pausa. La pausa. La pausa es valiosa. Es importante, tú hablabas del keep to calm, eso también es totalmente nuevo, ¿no? Y perdámosle un poco también ese miedo, perdámosle, mejor dicho, liberémonos de esas cargas y esos miedos. Y otro de los miedos a los que tenemos que liberarnos es al tener que modificar las cosas como la hemos venido haciendo. Sí. No pasa nada. No es fracaso, es que nos han metido en la cabeza de que, uy, tienes que cambiar todo, es que fracasaste, es que tienes que cerrar tu emprendimiento, fracasaste, es que, y si fuera cierto, ¿cuál es el problema de fracasar, cierto? También. Entonces, es un poco liberarnos de estos miedos a decir, wow, ¿y qué hago? Y si tomo decisiones, señor, usted tiene que tomar decisiones. Y si tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones. Para eso está ahí, para eso es la empresa, o para eso usted es el gerente, o para eso es el gerente de producción. Alguien me decía, no, es que yo no puedo tomar decisiones porque en mi empresa está prohibido votar a la gente. Entonces le dije, a ver, una empresa que tiene prohibido votar a la gente tiene un problema. Pero además, hay muchas cosas que usted puede hacer sin tener que votar a la gente. Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de redefinir a las organizaciones, no estamos diciendo tumbe lo que tiene ahora, demolamos lo que hay y empiece algo de nuevo. Podemos y debemos, es más, debemos todos entender que debemos redefinir las organizaciones. Y vemos que con estos puntos que hemos mencionado, no es nada del otro mundo, pero como decíamos, tampoco es fácil. No es que, no, es lo más fácil del mundo, pero necesita tu tiempo. Yo creo que también tú hablabas de los paradigmas, y yo creo que los paradigmas de repente hay que levantar los paradigmas. Porque en una organización donde hay paradigmas, como tú decías, no, es que aquí no se puede votar a la gente, no, es que aquí las cosas siempre se han hecho así porque las vamos a cambiar, o no sé, millones de paradigmas. Yo creo que de repente hay que pensar en los paradigmas, porque los paradigmas hacen que los caminos que recorremos siempre sean los mismos. Entonces los paradigmas en la organización, y cuando vamos a reinventar la organización, hay que revisar los paradigmas y votar los paradigmas que no nos sirven. Y mantenerlos que sí. ¿Ah? Y mantenerlos que sí. Porque como y mantenerlos que sirven, pero hay que revisarlos explícitamente. Hacer pausa, revisar. Porque imagínate si nadie se hubiese cuestionado que la Tierra era el centro del universo. Todavía creeríamos que somos el centro del universo y no hubiésemos llegado a ninguna parte. O si hubiésemos creído que solo tenemos 2 cerebros y en realidad tenemos 3. ¿Sabías eso, Marta? O que las mujeres no tenían cerebro, no sé. Porque el cerebro de la mujer era más pequeño, era menos inteligente porque pesaba menos. Pero tú sabes que en 1860 se descubrió el tema de que habían células iguales de características de las células cerebrales en el corazón y en el intestino. Sí. No, yo no lo puedo creer. O sea, yo lo leo. Eso me pareció... Wow, yo había escuchado el corazón cuando estuve leyendo un artículo del intestino, yo decía, wow. Y no es nuevo, no es nuevo, lo tenían escondido. No, qué locura. Entonces, imagínate. Entonces, tenemos tanto de qué sorprendernos, pero está entretenido. Si tú piensas el paradigma de la confianza que hablábamos al principio, sí.
es que la confianza, no, es que ¿cómo lo voy a dejar trabajar solo si en el fondo yo lo tengo que controlar? Si no, no trabaja. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Sí, claro que sí. Son Yo creo que paradigmas. mucho de eso es decir, si no lo controlo, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, también es ponerme en duda, ¿no? Porque si no tengo claro cuál es mi objetivo acá y creo que mi función es controlar, entonces, y si no controlo, ¿qué hago? Si no controlo, me botan. Entonces, tengo que estar controlando la controlación. Todo mal, todo mal. Tengo que controlar la controlación. Ok, Sí. bueno, Arlene, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Andrea, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Seguiremos desmenuzando a Frederick para poder entender un poco cómo hay cosas que realmente no son muy costosas y que no son de grandes cambios o de no me generan un gran cambio, pero sí me generan un gran impacto. Exacto. Entonces tenemos que ver que hay cosas pequeñas que generan gran impacto y que tenemos que empezar a trabajar dentro de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, Muchas Arlene, gracias a ti. nuevamente. Y bueno, les esperamos para dentro de 2 semanas con otro tema interesante, con otro tema en Tómate tu tiempo y charlemos. Y para eso estamos, para tomarse un tiempo, para tomarse un respiro y charlar de estas cosas que realmente nos van a hacer crecer cada día a nosotros como personas y a nuestras organizaciones. Muchísimas gracias y los esperamos dentro de 2 semanas. Súper, gracias. Chao, gracias.